Cuidar para mí significa demasiado y realmente en su totalidad no se puede describir. Es un sentir profundo y eso me lo enseñó una perezosa con su cría. Es un sentir profundo de respeto, de preocuparse por la persona, preocuparse para entender qué es lo que necesita, en ese caso, la cría o ser que usted cuida. Pues cuidar más que todo es amor, porque uno no solamente cuida a la familia, sino también el medio ambiente, a la comunidad. El cuidado es muy amplio, ¿cierto? Ser cuidadora es muy difícil cuando cuidas a otro ser humano. Entonces es como ese amor hacia el otro, ese amor hacia la propia vida. La palabra cuidar es dar. No solamente uno es lo que entrega, sino también que cuando uno recibe es un aprendizaje constante. Yo siento que históricamente nos enseñaron que tenemos que cuidar al papá, cuidar a la mamá, cuidar a los hijos. Entonces, ese rol desde la niñez nos marca a nosotras. Sí, como siempre ha sido así, ninguno se ha atrevido a cambiar el sistema de que por qué tenemos que ser cuidadoras. Es que no tenemos que ser cuidadoras, nosotros no tenemos, es por si queremos, pero no debería de ser así. Yo no sé por qué como esa carga siempre a las mujeres que siempre piensan que somos las que cuidamos, que somos las que tenemos que hacer las cosas, que porque el hombre es el que trabaja y nos lleva la comida, cuando eso en este momento no es cierto. Las mujeres hacemos todo, trabajamos, cuidamos de todo y tenemos una sobrecarga de trabajo no remunerado. Es que si a nosotros no nos hubieran desde pequeñitos puesto a nosotras las mujeres como esa carga de cuidado de tantos cuidados, no nos enseñaron a cuidarnos a nosotras mismas, sino que debemos de servir a los demás. Entonces cuando uno lo hace que no es voluntario, yo creo que uno termina haciéndolo mal y es porque es obligación, no es algo que nace. Y si uno no cuida, como que hasta se siente mal. Porque si uno no lo hace, uno es un mal hijo, una mala mamá, uno es una mala persona. Yo creo que debemos como despojarnos de ese miedo del que dirán, porque realmente cuidar a otro no es fácil. Y todo mundo no tiene la capacidad de cuidar al otro. Eso hay que dejarlo clarito, que sea una decisión personal si quiero o no, pero que no sea como esa obligación, es que tienes que hacerlo, porque cuidar al otro implica dejar tu propia vida. ¿Cuánto tiempo dedico? ¿Qué implicaciones psicológicas, físicas me genera? ¿Puedo cuidar y además trabajar o no lo puedo hacer, cierto? ¿Puedo elegir hacerlo o se me ha impuesto? Cuando empezamos a hacer esas preguntas, las respuestas empiezan a tener unos énfasis y vamos encontrando que, por ejemplo, para las mujeres no es una elección, es una imposición social, ¿cierto? Entonces nos van diciendo, y no lo vamos creyendo, que nosotras somos las cuidadoras de la vida por excelencia. Y eso tiene como un origen cultural en la idea en el acto físico, biológico de ser madres. Como somos gestantes, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de gestar y de amamantar, ya como que esa función se extiende para todo. Entonces, si usted es capaz de gestar y de cuidar, entonces también tiene que cuidar a ese niño durante mucho tiempo, esa niña. Hay unos mandatos de cuidar entonces si tus padres envejecieron y tú no te casaste, entonces tienes un hermano en la misma condición, pero pareciera que el mandato es para nosotras cuidar a esos papás, ¿cierto? Ahí se van creando unos mandatos culturales, unos relatos culturales que nos van diciendo, este es tu lugar,
mujer, este es su lugar, lo privado y el cuidado de la vida de otros. Y ustedes son excelentes haciendo eso. Eso nos han dicho durante siglos. Tienen que decirles porque ellos no escuchan. O si no, podemos cerrar la puerta, ¿no? Le toca a uno como poner parte de su vida, de sus sueños aparte. Yo puedo hablar lo que me ha pasado a mí, pero ¿quién habla por las otras mujeres que realmente no les gusta ser cuidadoras? Porque es que porque sea mujer no tiene que gustarme ser cuidadora. Por ejemplo, a mí que me digan cuida a tal persona que está enfermita, eso, yo digo, ay no, yo no quiero, a mí no me gusta casi cuidar a mucha gente mayor. ¿Por qué? Porque yo siento que he aprendido a hacer las cosas sola desde pequeñita y yo no me veo como cuidando a una persona enferma o algo así, no sé, no me veo reflejada. No me gustaría, porque siento que, pues, que terminaría yo enferma también, como cuidando a esa persona. Cuido y preservo los cuerpos de las mujeres en contexto de prostitución que no han sido reclamados, que no tienen dolientes. Entonces yo soy una cuidadora de huesos. Yo decidí tomar la batuta de la iniciativa y ante instituciones como la GED, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, empecé a hablar y a decir, bueno, y a hacer reclamos. Y ya hay voz como pionera por esas mujeres y por esas vidas y por el cuidado de esos cuerpos que están en algún lugar para reclamarlos y darles un entierro digno, porque para mí va más allá de la muerte, el cuidado. Para reclamarlas a ellas o reclamar a algunos restos óseos hay que hacer un proceso largo con la unidad de búsqueda. Primero fue dar un plan, ya después se empieza a materializar y estos años que puede durar, porque las personas no podemos ir a coger una pala donde vemos un montículo de tierra, a cavar a una persona, desenterrarla y vamos a entregarla. Eso se hacía antes, muchas organizaciones sociales lo han hecho y encontraban cuerpos y eso ha sido un trabajo muy duro, muy berracas, muy bonito, pero ya no, legalmente no se puede, ya es con la Unidad Nacional de Búsqueda. Entonces, articulados con ellos, me han escuchado y me da mucha alegría que me hayan escuchado para reclamar a estas personas en algún momento del proceso, si se permite. Lo que pasa es que mi marido está desaparecido, lo tiraron al río y cuando hay un cuerpo en el río, pues es casi imposible pensar que se va a recuperar. Si estuviera en una fosa o en un horno, entonces yo siento que yo no voy a encontrar a mi marido ni en una palizada, río abajo, no. Pero si yo entierro o le doy un entierro digno a una persona, a una mujer, siento que también estoy haciendo algo por mí, por sanar y también enterrándolo a él de cierta manera. Ay, es que me parece tan bonito que el libro vaya a estar aquí, de verdad. Haces parte del patrimonio antioqueño. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Alzo mi voz es un libro que me da empoderamiento, me da felicidad, me da reconocimiento, me saca del mundo oscuro a la luz y es el libro que yo vendo, que ya no vendo el libro abajo, ya vendo ese. Es que cuando uno estaba chiquito le decían, cierre el libro. Y entonces ya yo lo uso literal. Me da mucha felicidad el libro, pues la verdad. Lo que pasa es que también eso forma parte del cuidado, porque yo estaba muy enferma, entonces tenía un dolor crónico en la espalda, joven, muy hipertensa, o sea, muchas enfermedades. La psicóloga me dijo, escriba, pero no pensé que fuera a tener tanto resultado, pues tanta potencia. Y empecé a escribir y se convirtió en una plataforma para la entrega de restos óseos, para hacer plantones, búsqueda. La búsqueda de mi marido, por eso empecé a escribir. Esa pérdida tan dolorosa me hizo que me encontrara conmigo misma y de que me sintiera un ser humano, una persona. Ya es hora de empezar a cuidarme. El cuidado es una acción que nos trasciende a todos, como lo decíamos ahorita.
y todos estamos en capacidad de hacerlo. La discusión en que si es una tarea de hombres o mujeres es la discusión que deberíamos como saltar y no exaltar cuando un hombre lo hace. Lo que deberíamos es naturalizar que los hombres hagan estas labores y exigir además que lo hagan, ¿cierto? Porque nosotras a veces también nos creemos como dueñas de ese campo. Usted no lo haga, que usted no sabe, yo cuido mejor. Usted haga esto, usted vaya y merque porque yo soy la que organizo aquí adentro, ¿cierto? Empezamos dentro de las mismas labores del cuidado, a separar. En un estudio que se hizo, por ejemplo, frente a la distribución de las tareas del hogar, se demostraba cómo, bueno, hay una diferencia de tiempos abismales entre hombres y mujeres, 7 horas al día por 3 horas en los hombres, 7 horas mujeres, 3 horas en los hombres. Hay que conocer para cuidar. Voy a dejar eso abierto. Hola, mi gordo hermoso. Hola, mi niño dorado. Soy croata que vive aquí en Colombia ya 34 años. Hola, muñeco. En 1996 yo recibí 2 perezosos, uno de 2 dedos, uno de 3 dedos. No sabía mucho de estas especies ni de fauna silvestre, pero tuve un gran deseo de recuperarlos y devolverlos a los bosques. Habían 2 seres vivos que requerían un cuidado especial. A partir de ese momento comencé a estudiar sobre estas especies, sobre el fenómeno de tráfico ilegal, sobre la rehabilitación. Hoy en día y desde hace algún tiempo me siento y me defino como rehabilitadora de fauna silvestre. Son seres vivos que requieren respeto, requieren mucha empatía, mucho cuida de mí, entiéndeme, comparte mi molestar, mi tristeza, mi desconcierto, compártelo conmigo. Vamos a comer. Dejo que ese animal me guía en sus necesidades porque ellos me están diciendo qué es lo que quieren. Estoy rehabilitándolo bien. En el momento que no lo necesitan, ellos mismos te hacen saber que ya no quiero más. Ahí comienza una gran sensibilidad y trabajo de rehabilitador de entenderlo y no hacerlo. Porque en ese momento comienza ese desapego y eso de que el animal va más bien hacia su desarrollo, hacia el bosque y comienza a olvidarse de uno. El Centro de Rescate y Rehabilitación en ese momento tiene solo xenartras, aunque trabajamos algunas otras especies. Tenemos Beto, el hormiguero palmero o hormiguero gigante. Tenemos 2 ejemplares de perezosos de 2 dedos, un ejemplar de perezosas de 3 dedos y tenemos armadillos de 9 bandas, Dasypus novencintus. Son unas especies de armadillos comunes, como dice la gente, pero ya ni tan comunes porque están muy perseguidos por el hombre. Cuando uno lucha mucho, porque es una lucha para rehabilitar un animal sobre todos los animales silvestres, pero ese grupo en particular, porque son un poco más complicados que los otros, usted quiere garantizar la permanencia en el tiempo. Y para usted garantizar la permanencia en el tiempo, usted tiene que considerar la permanencia de la cobertura boscosa sin intervención. Y eso es uno de los problemas muy grandes de fauna silvestre. Cada día hay menos espacios para liberar los animales. Ese amor es el producto de tráfico ilegal desde Planeta Rica, Córdoba. Ya lleva un largo año con nosotros y no ha respondido
en el crecimiento como realmente debería. Y haciendo un paréntesis muy grande en el tráfico ilegal, es un consumismo. Mientras hay alguien quien lo compra, siempre habrá alguien quien se va a los bosques y los saca. ¿Por qué deseamos tener los bebés ajenos si debemos saber o conocer que esos bebés vivieron agresión, vivieron secuestro, fueron maltratados, ofrecidos en las carreteras como una mercancía, como parte de consumismo humano, llevados a las ciudades para jugar con ellos mientras ellos silenciosamente sufren? Si nosotros entendemos eso, y yo creo en el buen corazón humano, aunque no lo demostramos, pero creo en el corazón humano, creo que no lo haríamos. Para mí fue mi elección de cuidar otros seres vivos. Cuidar de otro ser vivo no es femenino, no es masculino. Cuidar un ser vivo es conocer o llegar a punto de conocer uno mismo y estar en servicio. Eso es, desear de ayudar al otro ser. Puede ser un bebé humano, puede ser un bebé de un ser de bosque, puede ser cualquier ser que está en condición donde requiere de que alguien cuida de él. Y creo que los seres que reconocieron que sí son aptos, por decir alguna palabra, para ese trabajo hay que valorarlos mucho. Porque nosotras esa función, cuando eso nos impide además hacer otras cosas que podríamos hacer muy bien también, pero hay lo más contundente aquí es que efectivamente, si esa función se nos asigna a nosotras, nos limita para muchas otras cosas, por lo que hemos nombrado de los tiempos, de la carga, de la culpa. A la persona cuidadora, por ejemplo, se le ofrece mucho el emprendimiento en la casa, como cuide en la casa, cuide y trabaje en la casa, para que pueda hacer las dos cosas. Pero eso finalmente es muy difícil por la doble jornada que implica eso. Entonces, además la formalización, vincularse con un emprendimiento a la seguridad social, a veces no da. Entonces ahí hay una desconexión con el sistema. Pues yo primero empecé mi emprendimiento con marroquinería, que era bolsos, porque también los hacemos, ¿cierto? Bolsos y morrales y todo esto. Pero fuimos como avanzando, entonces como vi que yo no soy capaz de cuidar y al mismo tiempo hacer un emprendimiento, entonces decidimos con mi familia como a juntarnos todos y apoyarnos los unos a los otros, entonces hicimos un emprendimiento familiar. ¿Y cuál es el emprendimiento familiar? De zapatos. Y ahí vamos trabajando, pues lo que me toca a mí hacer es que me traen el trabajo a la casa y yo los limpio, los pulo, miro que estén perfectos, que no tengan ningún defecto de fábrica y ahí los empacamos y ya se le entrega a la persona que los compre. Realmente cuidar al otro es muy, muy difícil, que son 24 horas. ¿Y a dónde me van a dar otras 24 horas para mi empleo? Un emprendimiento, que los emprendedores sabemos que para sacar un emprendimiento adelante hay que trabajar. Mientras sale el emprendimiento adelante, mientras se forma una empresa, hay que trabajar 24 horas. Yo trabajo, me voy y me gano un mínimo y le tengo que pagar a una persona para que me cuide al dependiente del cuidado. Entonces, sí, ¿para qué estoy trabajando? Si es que no me alcanzaría ni para pagar y comprar el mercado y pagar una vivienda. El cuidado debe ser compartido de la sociedad, de las familias y también de los gobiernos. Estamos intentando poner en la sociedad el tema del cuidado no remunerado,
porque no es solamente para un tipo de personas o de poblaciones, es para todas las poblaciones, porque hasta el estrato alto necesita y tú puedes tener muchísimo dinero, pero no sabes qué va a pasar contigo en el futuro. Entonces es como mirar y analizar. Yo creo que sí hay que tener unas políticas sobre el tema del cuidado. Y hablando de esto del cuidado es muy importante porque acordémonos que nos estamos volviendo un país de personas muy adultas, pero muy adultas, y que un país donde muchas personas han decidido vivir solas. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas que deciden, no, yo no quiero tener una familia? ¿Cierto? Yo estoy cuidando entre comillas, cuidando a mi padrastro y a mi mamá y a un tío, ¿sí? Pero yo no lo hago sola, lo hacemos en compañía de mi familia. Lo que pasa es que a mí sí me toca quedarme 24 horas con ellos porque los otros no pueden, porque las familias pues tienen diferentes cosas, tienen que tener un empleo para sobrevivir y todo esto. Y cuando uno cuida al otro, los gastos son muy, muy grandes. Uy, eso sí es una pregunta. ¿Quién cuida a la cuidadora? Eso es una pregunta. Pues yo afortunadamente pues he aprendido a cuidarme, pero también pensando en que mi familia también me cuida, ¿cierto? Ahí. Pero no, es como el cuidado como muy familiar, pero de aquí para allá realmente no encuentro como un cuidado, ni en la sociedad, ni con las políticas públicas, ni nada, ni siquiera en mi EPS, porque encontrar una cita para un psicólogo, un psiquiatra o que me hagan unas terapias es casi imposible. Realmente yo trabajo también con la comunidad, sobre todo con las personas con discapacidad. Entonces, como apoyarnos a que primero ellos reconozcan que tienen derechos, que las personas con discapacidad tenemos derechos y que lo promuevan y que con sus mismas familias se empoderen del tema y lo exijan. Porque es que el papel se ve muy bonito, pero en la realidad no se cumple. Entonces, como eso, es ese trabajo que me enseñaron a mí, porque a mí me lo enseñaron, y que yo ya puedo aportarle al otro cuáles son nuestros derechos, que son los mismos que cualquier ser humano, pero con equidad. La frase feminista, eso que llamas amor es trabajo de cuidado, ¿sí? Y no se remunera. Y eso que llaman amor y afecto, que también lo es, pero cuando hay esa sobrecarga en nosotras las mujeres de este trabajo, ya no es solamente afecto, ahí hay una desigualdad social que debe evidenciarse. Entonces dejemos de romantizar el cuidado, debemos verlo como tan lindas las mujeres que cuidan, y el Día de la Madre es que madre cuidadora y madre. Hay que salirnos de ahí, y evidenciar que la sobrecarga de cuidado es una desigualdad social, ¿cierto? Y que no es una función biológica femenina, que el cuidado es tarea de todos y de todas.